Panamá, donde América del Sur se encuentra con América del Norte, donde los océanos respiran juntos y donde la vida choca, se mezcla y prospera. Allí cada árbol es una ciudad viva. Cada rama es un camino. Y cada especie, desde los que gritan arriba, las mentes sabias en las sombras, hasta las criaturas ardientes y los ejércitos silenciosos abajo, está haciendo su parte para mantener este bosque en marcha. Esta no es solo una historia sobre 4 criaturas. Este es un mapa vivo de un ecosistema que funciona por sí solo, se autoadapta y lucha cada día para no desaparecer. Panamá, guardianes del aliento del bosque. Con la luz del amanecer, cuando la selva panameña todavía dormía entre la niebla y el frío, un aullido profundo rompió de repente el silencio. No era el grito de una bestia salvaje, ni el llamado de un pájaro madrugador, sino la voz del gobernante del cielo, el mono aullador. Sus aullidos pueden viajar hasta 5 kilómetros, resonando a través del dosel de las aves, a través de valles y a través de densas laderas. Nadie los vio, pero todos lo sabían: estamos aquí, no os acerquéis. El primate más grande de Centroamérica no gobierna con sus garras sino con su sonido. Y en el bosque, donde todo está oscurecido por sombras y hojas, una voz fuerte es el arma de supervivencia perfecta. La estructura especial de la laringe, con su hueso yoides agrandado como un tambor resonante, ayuda al mono aullador a producir un sonido denso, profundo y de largo alcance. Cada mañana, el aullido no pretende provocar, sino evitar el conflicto, una forma inteligente de dividir el territorio sin derramamiento de sangre. Cuando una manada ruge, la otra manada la oye y elegirá una dirección de viaje diferente. De esta manera el bosque se mantiene en paz y se minimizan los conflictos. En contraste con el dramatismo de los sonidos, el estilo de vida del mono aullador es tranquilo, lento y cuidadoso. Viven enteramente en el aire, desde el nacimiento hasta la muerte, sus pies casi nunca tocan el suelo. Con colas largas, flexibles y fuertes que actúan como un quinto brazo, se mueven entre las ramas altas del bosque como silenciosos equilibristas. Se alimentan de hojas, un alimento de baja energía y difícil de digerir. Pero con sus sistemas digestivos especiales de fermentación lenta, los monos aulladores han aprendido a extraer vida de algo que muchas especies pasan por alto. Y debido a su digestión lenta, duermen mucho, hasta 15 horas al día.
El resto del tiempo lo pasan juntos, rascándose la espalda, jugando, sosteniendo a sus crías. Sin ruido, sin ostentación. Solo la vida pacífica de quienes saben mantener el bosque en silencio. Cada manada de aulladores tiene entre 6 y 15 individuos, encabezados por un macho mayor. Viven como una familia, sin competencia, sin pelea sin sentido. Pero cuando se acercó otra bandada, la conversación comenzó de nuevo. Se escuchó un aullido. Entonces llegó una respuesta desde lejos. Nadie se presentó. Nadie necesita verse. Solo escuchar es suficiente para entender dónde están los límites y que no se debe traspasar. A medida que el sol levantaba las nubes y la luz se filtraba hacia la jungla, los sonidos del aullador se fueron apagando gradualmente. Los pájaros cantaban. Las ranas y los insectos cantaban. Un nuevo día comienza. Pero gracias a los fuertes aullidos de la mañana, los rebaños mantuvieron la distancia. Sin conflicto, sin derramamiento de sangre. El bosque está en paz. Y en medio de todo, los monos aulladores estaban sentados allí, masticando hojas tranquilamente, sosteniendo a sus bebés cerca de sus pechos, con los ojos medio cerrados por el calor y el sol de la mañana. En la naturaleza, donde sobrevivir a menudo significa luchar, los monos aulladores han elegido un camino diferente. No viven para dominar, sino para evitar el conflicto. Sin peleas, solo rugidos lo suficientemente fuertes para que los demás entiendan, aquí hay un dueño. Y en esa conciencia silenciosa, preservan el ritmo del bosque con su propia respiración y su llamado más antiguo. En contraste con el fuerte aullido del mono aullador, la vida del mono capuchino es una serie de viajes tranquilos, pero no por ello menos mágicos. Si el aullador guarda el bosque con su voz, entonces el capuchino lo domina con su intelecto. No son grandes, no hacen ruidos fuertes, pero son verdaderos cerebros trepadores de árboles. Con ojos brillantes y manos hábiles, los monos capuchinos no solo viven en el bosque, entienden el bosque, memorizan cada árbol frutal y saben cómo explotarlo al máximo. Cada salto, cada pausa para observar, es una expresión de la mente en constante acción. Los capuchinos son maestros en el uso de herramientas.
Cuando encuentran fruta dura, buscan huesos. Cuando necesitan atrapar insectos, rompen ramas de árboles, afilan las puntas y luego las deslizan suavemente dentro del nido de termitas. Nadie les enseñó esas cosas, pero la generación anterior sí lo hizo, y la siguiente observó, imitó y mejoró. En un lugar donde el tiempo pasa tan lentamente como la savia de un árbol, el conocimiento oral es el medio más preciado de supervivencia. No comen con prisa. Son selectivos. Las pequeñas manos pelaron rápidamente la fruta, lavaron la comida con agua de manantial y golpearon el hueso para encontrar un sonido hueco, señal de que las semillas en el interior estaban secas. Estas acciones no son aleatorias, sino fruto de una sofisticada memoria espacial que permite al capuchino saber qué árbol está dando fruto y cuándo está maduro. Recuerdan lugares, recuerdan estaciones y recuerdan rutas. En medio del bosque de miles de sonidos, se movían como personas que hubieran estado en ese lugar cientos de veces. Los capuchinos viven en grupos de 10 a 30 individuos con una clara jerarquía social. Un macho alfa lidera la manada, pero el poder no proviene de la pura fuerza, sino de la capacidad de conectar, leer situaciones y tomar decisiones rápidas en tiempos de crisis. Buscan alimento juntos, cuidan a sus crías e incluso cooperan cuando enfrentan amenazas, creando un círculo defensivo de sonido, cuerpo y estrategia. A pesar de vivir en grandes altitudes, los capuchinos no tienen miedo de bajar a la tierra. Son valientes, dispuestos a correr riesgos si es necesario, pero siempre piensan antes de actuar. A diferencia de muchos otros primates, a los capuchinos les encanta explorar. Experimentaban constantemente, daban vuelta a las rocas para encontrar insectos, rompían ramas para comprobar su dureza, incluso jugaban con hierba, enredaderas y agua, como si todo el bosque fuera un patio de recreo para una curiosidad sin límites. Un capuchino puede vivir más de 40 años. Durante esa vida, no solo come, duerme y se reproduce, sino que también aprende, recuerda y enseña. La generación anterior transmitió la experiencia de vida a través de la acción. La próxima generación preserva mediante la observación. El bosque se convierte en una escuela abierta, donde el conocimiento no está contenido en los libros, sino tallado en la corteza de los árboles, en el aliento y en los ojos. Así pues, el capuchino no es un simple mono. Son un testimonio de la inteligencia primordial de la naturaleza, una inteligencia que no necesita lenguaje ni tecnología y, sin embargo, es suficiente para sobrevivir, adaptarse e innovar en un entorno hostil y en constante cambio.
Si los monos aulladores son los que marcan el ritmo del bosque con sus sonidos profundos y resonantes, entonces los capuchinos son los que construyen lenguajes vivos a través del comportamiento y la memoria. No rugen, pero cada paso, cada salto, cada piedra recogida, es una forma de decir, entendemos este bosque, porque lo hemos aprendido, cada día. En medio del denso dosel verde, donde la luz del sol solo se filtraba a través de los huecos entre las hojas, de repente apareció una mancha colorida, como un rayo tropical. No es una mariposa. Ni una flor, tampoco era un tucán, con un pico largo y brillante, alas suaves y plumas negras aterciopeladas salpicadas de rojo, amarillo y naranja. En un bosque donde la mayoría de las criaturas eligen permanecer ocultas para sobrevivir, los tucanes se destacan como si sus colores fueran un desafío a las reglas normales del camuflaje. El enorme pico, que puede ocupar hasta un tercio de la longitud del cuerpo, parece pesado, pero en realidad es sorprendentemente ligero. La estructura interna es similar a un panal, hueca, con finos huesos entrelazados que ayudan a mantenerla en su lugar sin causar presión. El pico no solo sirve para coger fruta a distancia, sino que también es un acondicionador de aire natural. En los días calurosos, el tucán dilata los vasos sanguíneos del interior de su pico para enfriar su cuerpo. Un sistema biológico perfecto, tan sofisticado como los mejores diseños industriales. Los tucanes no cantan bien, pero hablan en sonido. Sus cantos son fuertes y claros, como el estridente croar de una rana de bosque o el golpe de una puerta de madera hueca. Así es como se comunican en la ruidosa jungla, localizándose unos a otros mientras vuelan a través del espeso dosel. Viven en parejas o en pequeños grupos, mantienen vínculos durante mucho tiempo, se acicalan las plumas con regularidad y duermen juntos en estrechos huecos de los árboles, donde sus cuerpos y sus enormes picos deben estar contraídos al máximo. La dieta de los tucanes consiste principalmente en fruta madura, la seleccionan, la agarran, la lanzan al aire y la tragan entera, sin morderla. Pero los tucanes también son alimentadores oportunistas, no dudan en atacar pequeños nidos de pájaros, comiendo huevos o polluelos. Un aspecto poco comentado, pero esencial, de la cadena alimentaria cerrada de la selva. Lo especial es que el tucán juega un papel irreemplazable en la dispersión de semillas. Cuando comen la fruta, las semillas son transportadas a través de su tracto digestivo y excretadas en otro lugar, donde se siembran nuevos brotes, lejos del árbol madre, protegiendo la diversidad del bosque.
un pájaro, un vuelo, una semilla y un futuro. No solo eso, el tucán también es un ícono cultural. En muchas culturas nativas americanas se los considera mensajeros de los dioses, puentes entre el mundo humano y el bosque sagrado. Y en efecto, con su plumaje místico y su pico brillante como el sol, cada vez que el tucán pasa volando, el bosque parece ser tocado por la luz. Pero esa belleza también es un arma de doble filo. Los tucanes son cazados como mascotas o simplemente porque son demasiado hermosos. Y en un mundo donde los bosques se reducen día a día, criaturas como el tucán, que vive en lo alto del cielo y depende de frutas maduras y huecos de árboles antiguos, se encuentran entre las más vulnerables. En medio de un bosque que cambia de color debido a la acción humana, el ronco canto del tucán aún resuena como una suave campana recordatoria. Esa belleza no es solo para contemplar. Pero para proteger. Y si un día esos colores brillantes ya no pasan por las copas de los árboles, entonces el bosque perderá una parte de su alma. En el mundo donde el mono aullador marca el ritmo, el mono capuchino explora, es el tucán quien ilumina el bosque, con su propia existencia colorida y orgullosa. Alguien que no tiene miedo de destacarse y, por lo tanto, hace que el bosque nunca sea monótono. Cuando la última luz parpadeante del día comenzó a filtrarse a través del denso follaje, comenzaron a oírse pasos silenciosos pero feroces. Ningún rugido, ningunas alas volando, ningún color brillante, solo una ola larga, viva y negra que se extendía por el suelo como si el bosque estuviera respirando profundamente. Son hormigas guerreras, las guerreras más pequeñas pero más poderosas de la selva panameña. Sin nido permanente ni reino subterráneo, las hormigas guerreras son vagabundas perpetuas. La manada puede contar con cientos de miles de animales y se mueve como un ejército silencioso a través de la jungla, recorriendo cientos de metros cada día y devorando todo lo que encuentra a su alcance. No cazan sigilosamente. No hacen emboscadas. Abrumaron con números, con velocidad y con fría precisión. Cada hormiga individual es un engranaje de una máquina perfecta. La formación está organizada como un auténtico ejército, las hormigas obreras van delante, explorando el camino, las grandes hormigas guerreras protegen las alas, las hormigas logísticas cuidan las larvas. La reina hormiga está encerrada en el medio, un lugar de absoluta seguridad. Cuando encuentran obstáculos, no se detienen. Construyen puentes con sus propios cuerpos, se aferran unos a otros con sus mandíbulas, forman puentes vivientes, cruzan arroyos, agujeros en el suelo o raíces de árboles enredadas. No es necesario ningún comando, no hay ningún líder que dé la orden para cada paso.
Todo funciona por instinto preprogramado, como si la colonia de hormigas fuera un cuerpo gigante, con su propia voluntad, su propia memoria, sus propios objetivos. Cada vez que se mueven, arrastran una cadena de caos tras de sí, insectos, arañas, pequeños lagartos, que huyen en pánico. Las aves rapaces, como los hormigueros, siguen a la colonia de hormigas para atrapar a las presas reunidas. La selva, en un instante, se convierte en un escenario en movimiento, donde las hormigas no solo son depredadoras, sino también una fuerza que altera todo el orden de la vida. No matan por agresión. Matan para sobrevivir. Y cada vez que se detienen, las hormigas guerreras crean una fortaleza viviente, un vivac, uniendo sus cuerpos para formar una pared alrededor de la reina y sus huevos. Un nido improvisado, pero seguro y hermético, dura solo unos días, antes de que la colonia continúe sus vagabundeos. Ninguna criatura de la selva tropical puede alterar su entorno tan silenciosamente como la hormiga guerrera. No son prominentes. No dan miedo si los observamos individualmente. Pero cuando están unidos, son la demostración más clara del poder de la unidad en la naturaleza, donde un individuo puede ser aplastado, pero el colectivo es imparable. La selva de Panamá nunca ha sido un lugar solitario. Desde el aullido del aullador, la sabiduría del capuchino, los colores del tucán, hasta los pasos de criaturas que nadie puede oír, todo está conectado, en movimiento, influenciándose mutuamente de maneras que los humanos aún no pueden comprender completamente. Y dentro de eso, las hormigas guerreras son el linaje silencioso, limpian silenciosamente el bosque, renuevan el suelo y preparan el camino para que el ciclo continúe. Cuando cae la noche y el bosque queda en silencio como si nada hubiera pasado, solo aquellos que son lo suficientemente pacientes se darán cuenta, hay batallas que se libran no con rugidos, no con derramamiento de sangre, sino con millones de pequeños pies que avanzan, sin retroceder jamás. Ninguna especie es primaria y ninguna especie es secundaria. En este bosque, cada criatura, ya sea pequeña o brillante, silenciosa o ruidosa, es una nota en la gigantesca armonía de la vida. No necesitan ser salvados, si los humanos son lo suficientemente cuerdos como para no romper ese ritmo. Panamá, la pequeña franja de tierra entre dos mundos, mantiene la jungla verde, los sonidos vivos y la vida en marcha. No somos solo observadores. Somos parte de esa historia. Y la pregunta ya no es, ¿sobrevivirán? Sino más bien, ¿aún merecemos permanecer en el mundo que están preservando?